Hola, buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás? Saludos a todos. Buenas tardes, Gustavo. Estamos esperando a la ponente. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Damián. Zuli acaba de llegar. Buenas tardes, Zuli. Zuli, te voy a dar de una vez el control porque estamos sobre la hora para que hagas tu prueba de sonido y muevas las diapositivas. Haz tu prueba de sonido, por favor. Buenas, Hola. ¿me escucha? eh, Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Sí, buenas señora. tardes. Sí, señor. Sí, Buenas buenas tardes. tardes. ¿Me escuchas bien? Por favor, prueba el audio y comenzamos. Sí, ya, estoy escuchando perfectamente. Ok, Escucho muy. ahora yo la presento y comenzamos con la ponencia. Sí, señor, le agradezco. Buenas tardes a todos los presentes. El comité organizador del Congreso Virtual Mundial de Learning en su tercera edición. Vamos a escuchar la ponencia de Zuli Patricia Castro Molinares, licenciada en Educación. Toda su carrera profesional la ha desarrollado en entornos laborales. Esto le ha permitido adquirir una experiencia que completa la consistencia académica con la práctica laboral en los entornos complejos. Completa su profesión con una especialización en gestión educativa, una maestría en desarrollo sustentable, formación como coach organizacional y actualmente se encuentra en plena formación como consteladora familiar y organizacional. Adelante con su ponencia, la escuchamos. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo al comité organizador. Muchas gracias por permitirme participar en este congreso y brevemente hago una claridad. Yo soy licenciada en Ciencias Sociales, especialista en Pedagogía, tengo una maestría en Educación y tengo un doctorado en Ciencias de la Educación. Posiblemente hubo allí alguna confusión con el tema del currículum. Bueno, entonces deseo en este momento compartirles mi experiencia de un proyecto de investigación. Agradezco a los presentes estar aquí pues dispuesto a escuchar estas reflexiones generadas a partir de esta investigación titulada Presencia social y cognitiva del mediador en ABA y su efecto en la actitud hacia el aprendizaje colaborativo en estudiantes universitarios. Inicio mi intervención diciendo que los últimos avances en las tecnologías de la información y la comunicación han generado cambios en el ámbito global, lo cual se expresa en las nuevas formas de comunicación, en las nuevas formas de relaciones sociales, en las nuevas formas de producción y comercialización de bienes y servicios y en las maneras de acceder, producir y difundir el conocimiento. Sabemos que el sistema educativo no escapa a esas grandes transformaciones que han generado el desarrollo de las TIC. Se podría decir que los últimos avances en las tecnologías de la información y la comunicación han transformado no solo la sociedad, la economía y la cultura, sino que ha generado cambios en el campo de la educación y la formación, generando las posibilidades de interacción, mejorando, perdón, las posibilidades de interacción y de colaboración. Cada vez son más frecuentes las instituciones educativas en todos los niveles que incorporan a sus procesos formativos el uso de estas tecnologías. No obstante, ha sido en la educación a distancia donde mayor impacto ha generado las TIC, en términos de acceso al servicio educativo, a mayor diversidad de personas en diferentes circunstancias y condiciones, sin limitaciones de espacio y tiempo. El impacto de las TIC en las instituciones educativas eh,
se ha acrecentado sobre todo en aquellas que ofrecen programas bajo la modalidad e-learning. Y es precisamente en ese contexto donde entran los llamados ambientes virtuales de aprendizaje, conocidos como ABA y también conocidos como entornos de aprendizaje virtual, según Sierra 2006, referidos a los espacios que componen la interacción en línea con el principal objetivo de facilitar el aprendizaje de los estudiantes y la interacción con sus tutores y pares. Así, los ABA tienen las siguientes características. Responden a un modelo pedagógico centrado en el aprendizaje. Incorporan estrategias didácticas y pedagógicas orientadas al desarrollo de aprendizaje autónomo y aprendizaje colaborativo. Ofrece recursos y medios para facilitar la comunicación sincrónica y asincrónica y la interacción personal entre profesores, estudiantes, estudiantes y estudiantes y material didáctico o material educativo. Igualmente, los ambientes virtuales de aprendizaje brinda tanto al profesor como a los estudiantes oportunidades de intervenir o de invertir más tiempo en actividades formativas, como por ejemplo actividades de indagación, resolución de problemas, desarrollo de proyectos, estudios de casos, etc. Se puede decir entonces que la modalidad de formación y learning, cada vez más creciente, sugiere cambios estructurales en la manera de concebir la formación. Ya no podemos seguir concibiendo la formación como tradicionalmente lo veníamos haciendo. Así, las ideas que se tenían de la labor del docente, las ideas sobre la enseñanza, el aprendizaje y los escenarios donde se suscitaba el aprendizaje se ha transformado para dar paso a nuevas concepciones caracterizadas por la apertura, la flexibilidad, la facilidad de acceso al conocimiento y a la formación en todos los niveles. Así pues, el uso de las TIC como herramientas mediadoras ha tenido implicaciones didácticas, pedagógicas y tecnológicas. Sin embargo, en este escenario solo haré una breve referencia a lo que son las implicaciones didácticas y las implicaciones pedagógicas de las TIC en los procesos de formación. En cuanto a las implicaciones didácticas, se evidencian las nuevas funciones sustanciales, tareas y roles que ahora deben asumir los profesores, quienes pasan de ser dictadores de clases y depositarios del conocimiento a ser mediadores, tutores, facilitadores, asesores, diseñadores de ambientes de aprendizaje, productores de materiales didácticos, consejeros, que motivan el aprendizaje de sus estudiantes en un campo disciplinario de conocimiento en el que son expertos. Ello indica entonces que el docente en educación a distancia debe estar preparado para asumir el desafío de establecer una relación con el estudiante de manera continua, eficaz. Debe poseer una idea precisa de lo que significa educación a distancia, de tal forma que pueda superar las limitaciones de no estar en relación directa con los estudiantes, es decir, estar cara a cara. Por tanto, debe conocer al estudiante, debe apoyarlo, incentivarlo, ayudarlo y el docente debe encontrar formas efectivas de evaluarlo. Esta modalidad e-learning requiere entonces que el docente se relacione con los estudiantes de una manera diferente a lo que tradicionalmente se venía haciendo. Su papel sigue siendo importante, pero ahora él es un guía, un facilitador, un mediador pedagógico que promueve y acompaña el aprendizaje de los estudiantes y promueve la construcción y la reflexión crítica de sus estudiantes. Pues bien, por otra parte, en cuanto a las implicaciones pedagógicas, estas se expresan en que los estudiantes dejan de ser receptores pasivos de información para asumir un rol activo mediante su plena autonomía para la autogestión del aprendizaje, para la construcción de conocimiento de manera objetiva, rigurosa y sistemática. El estudiante entonces deberá ser organizado, deberá desarrollar habilidades para el manejo eficiente del tiempo, es decir, deberá tener autodisciplina para invertir el tiempo necesario para su formación. Deberá tener buenos hábitos y estrategias de estudio. Asimismo, los estudiantes requerirán del desarrollo de pensamiento crítico para la búsqueda, para el análisis y uso eficiente de la información que se encuentra alojada y se encuentra disponible en múltiples contextos. Además, deberá desarrollar habilidades para la interacción, la participación, la construcción colectiva de saberes tal como lo demanda la sociedad del conocimiento.
Y en esto cobra un relevante significado el trabajo colaborativo, que para el caso de la universidad epicentro de este estudio, el trabajo colaborativo se reconoce, en él se reconoce que el conocimiento se construye desde la interacción, desde el proceso dialógico y desde la negociación de significados. Desde la fortaleza de cada integrante se busca movilizar el conocimiento desde todas sus manifestaciones, y que lo que se busca en última es la transformación individual y colectiva de los estudiantes. Así pues, entonces se propone desde el modelo pedagógico de esta universidad que los estudiantes trabajen de manera conjunta para colaborarse mutuamente en la resolución de problemas, en el intercambio de información, en la producción de conocimiento y en la mejora de la comunicación social, lo cual sin lugar a dudas brinda ventajas tanto en lo motivacional como en lo intelectual. Pero para que ese trabajo colaborativo sea efectivo, deberá ser guiado didácticamente. Esto quiere decir, deberá contener una mediación pedagógica que deba promover el desarrollo de actividades académicas rigurosamente planteadas para que los integrantes de una red de aprendizaje logren una meta común y trabajen conjuntamente para alcanzarla. Así las cosas, se observa en el panorama que se observa en esta universidad, en la UNAD, es que en algunos casos algunos estudiantes muestran actitudes desfavorables hacia el trabajo colaborativo, lo cual es preocupante teniendo en cuenta que el trabajo colaborativo se constituye en uno de los fundamentos del modelo pedagógico de nuestra universidad. Pero, ¿cuáles pudieran ser las posibles causas de esta situación, de que se genere esa actitud desfavorable hacia el trabajo colaborativo? Pudiéramos mencionar la ausencia de respuestas oportunas y pertinentes por parte de algunos tutores, quienes posiblemente por sus múltiples ocupaciones o porque posiblemente no dimensionan la importancia que tiene para un estudiante que se forma en ambientes virtuales recibir respuestas oportunas a sus inquietudes, sus requerimientos, ya sean estos sobre cuestiones de contenido o sobre la dinámica misma del trabajo en el aula. Bueno, y ligado a lo anterior, también se podría mencionar, entre otras causas, la ausencia de una comunicación empática y asertiva entre el mediador y los estudiantes, lo que obstaculiza o limita sin duda el acompañamiento científico y pedagógico que espera recibir el estudiante. A todos se les da la misma respuesta, son mensajes masivos y no se discrimina dependiendo pues de las distintas necesidades que tengan los estudiantes. También pudiera ser, entre las causas, pudiera estar la falta de acuerdos y criterios en cuanto a los procesos y productos. Pues si bien es cierto que en todos los cursos que aquí se ofertan se trabaja con el sistema de guías didácticas y con el sistema de rúbricas para la evaluación, donde se establecen los criterios que se van a evaluar y cómo va a ser esa ponderación, etcétera, de cada actividad. Muchas veces estos materiales son diseñados por otras personas distintas al que actúa como mediador. Y debemos reconocer que el estudiante generalmente, aun cuando allí están disponibles esos materiales, él espera que su mediador, su tutor, se pronuncie al respecto, ya sea a través de los foros, a través de las otras opciones que presenta la plataforma. Asimismo, está la falta de realimentación oportuna sobre las actividades que desarrollan los estudiantes. Muchas veces encontramos que el mediador, si bien entrega las observaciones y entrega los comentarios que acompañan la calificación, muchas veces esto no llega a tiempo, de tal forma que el estudiante que envió la primera actividad con esos errores no alcanza a enterarse de cuál ha sido la realimentación del docente y vuelve a cometer esos mismos errores para el siguiente trabajo. Cuando llega a la realimentación, sencillamente no logra hacer esos ajustes. Entonces, todo lo anterior lo he resumido en lo que se ha de llamar ausencia social y cognitiva del mediador en los cursos virtuales. Ahora, ¿cuáles podrían ser los efectos o las consecuencias de esa falta o de esa actitud desfavorable hacia el trabajo colaborativo por parte de los estudiantes? Entonces, pudiéramos mencionar una limitada participación en los foros. Al estudiante no le gusta el trabajo colaborativo, no participa en los foros y por tanto también se le dificulta trabajar en equipo, lo que por supuesto no permite aprovechar las oportunidades de aprendizaje que genera esta forma de trabajo. También se presenta desmotivación, ausentismo del aula, bajo rendimiento académico. Es importante señalar que
en esta universidad, en los cursos académicos, el trabajo colaborativo tiene un puntaje significativo dentro de la calificación total del curso, pues que varía, este puntaje varía de un curso a otro y puede ir entre el 40 y el 70%. Eso ya queda a criterio del director del curso y de la red de docentes que conforman o que orientan este curso. De tal forma que el no participar en esas actividades colaborativas coloca al estudiante en situación de riesgo de perder el curso, en consecuencia de repetirlo. Y si se tiene en cuenta que en todos los cursos se plantean trabajos colaborativos, entonces se podría pensar que el no tener una actitud favorable hacia los mismos coloca al estudiante en situación de riesgo de deserción, que es una de las principales problemáticas que tenemos en educación a distancia. Ahora bien, avanzando entonces, lo anterior lleva a plantear la siguiente interrogante. ¿Qué efectos tendría entonces la presencia social y cognitiva del mediador en ABA sobre la actitud hacia el trabajo colaborativo en estudiantes universitarios? Y menciono el curso virtual, el estudio se hizo en el curso virtual de metodología de la investigación. Cabe señalar que este es un curso metodológico, es decir, un curso que está orientado al desarrollo de competencias, ya sean laborales o ocupacionales, pues en este caso es competencias hacia la investigación, desarrollar el espíritu científico y de investigación en los estudiantes, y que más adelante ellos irán afinando con otros cursos, como por ejemplo seminario de investigación, técnicas de la investigación, investigación cualitativa y finalmente pues con su trabajo de grado. Es decir, que este curso ofrece las nociones básicas, el inicio, el punto de partida para que el estudiante incursione en ese mundo de la investigación. Es un curso de 2 créditos que generalmente los estudiantes toman al principio de su proceso formativo. Entonces la diferencia está en que es un curso metodológico, no es teórico. Por tanto, el proceso pues se requiere, es de mayor complejidad. Para los objetivos de la investigación, en cuanto al general, propongo determinar entonces los efectos de la presencia social y cognitiva del mediador sobre la actitud hacia el trabajo colaborativo en estos estudiantes universitarios. Y para ello propongo como objetivos específicos, inicialmente, examinar la actitud hacia el trabajo colaborativo de los estudiantes de este curso de metodología de la investigación. Luego se va a implementar en un grupo de estudiantes ese acompañamiento tutorial con fuerte presencia social y cognitiva del mediador, y en otro grupo un acompañamiento tutorial con limitada presencia del mediador. No quiere decir eso que estos estudiantes no van a ser atendidos. Sí van a ser atendidos, sí, pero de una manera muy limitada. O sea, el tutor se limita sencillamente a responder, se limita a abrir los foros, pero no hay una compenetración y una interacción y un acompañamiento en la parte social y cognitiva tan fuerte como si en el primer grupo, que es la propuesta que se propone acá, que es lo que se plantea acá. El siguiente objetivo es determinar la actitud hacia el trabajo colaborativo, es decir, luego de haber hecho toda esta intervención, entonces volver a evaluar esa actitud y finalmente comparar esos resultados en función de la actitud de los estudiantes hacia el trabajo colaborativo. Como bases teóricas, pues aquí tomo algunos elementos, igual en el paper va a estar mucho más amplio, mucho ampliamente definido. Para el caso de la variable trabajo colaborativo, entonces me apoyo en el constructivismo social, en la idea de que aprender es una experiencia de carácter fundamentalmente social. Esto lo tomo de Barros y Verdejo 2001. Igualmente, que la realidad social es una construcción humana que depende de la interacción social. Esto lo tomo de Maldonado 2007. Y en esto se confiere al lenguaje una importancia extrema, por cuanto se constituye en una herramienta de mediación entre los docentes y entre estudiantes y estudiantes. El trabajo colaborativo desde esta perspectiva, en este trabajo, se asume desde la teoría de Vygotsky en cuanto a la teoría del aprendizaje como un hecho social, y dice que el trabajo colaborativo se asume desde una visión psicológica basada en la idea de que quien aprende requiere de un agente mediador para acceder a la zona de un desarrollo próximo. Desde una visión pedagógica, se asume desde la idea de que el conocimiento no es algo que existe en algún lugar de la realidad exterior y que espera ser descubierto, sino que es producto de la construcción de las personas que hablan entre ellas y establecen acuerdos. Esto se toma de Braffy 1993.
Pero bien, para que esto sea posible, entonces se requiere de sujetos que sean partícipes activos de su aprendizaje, lo que se traduce en la necesidad de desarrollar habilidades para la autonomía, la autorregulación, la autogestión del aprendizaje, los cuales son aspectos fundamentales para el buen desempeño en el trabajo colaborativo. Por otra parte, se entiende la presencia social del mediador como la posibilidad de humanizar la interacción en los escenarios virtuales de aprendizaje. Y me tomo la libertad de volver y repetirlo. Humanizar la interacción en los escenarios virtuales de aprendizaje, de tal forma que el estudiante perciba a su docente como una persona verdadera, como una persona real, de carne y hueso, que siente, que piensa y que está en capacidad y en condiciones de interactuar. Esto lo tomo de Juana Guardena 2003. Así, la presencia social genera un clima de confianza, cercanía, empatía entre todos los participantes, de tal forma que se sientan parte de una comunidad de aprendizaje. Y esto se toma de Aguinaga 2008. Ese acompañamiento debe ser asertivo por parte del mediador, desde la presencia social, pero para eso entonces se requieren una serie de competencias y entre estas está la capacidad de comunicarse de manera empática. Esto significa interactuar y establecer vínculos con los estudiantes de tal forma que supere las barreras del tiempo y el espacio, lo que sin lugar a dudas contribuye a su pertenencia a un grupo y a su permanencia en el proceso. En cuanto a la presencia cognitiva, pues aquí he tomado planteamientos de Morrison 2005 y Soler Fernández 2006, quienes definen la presencia cognitiva como la capacidad del mediador para generar espacios y momentos de reflexión, de discusión, de debate entre los miembros del grupo, clarificando las dudas y dando su opinión, generando así un ambiente de interacción en donde haya intercambios orientados a la construcción de conocimiento y al logro de metas en conjunto. Esto significa entonces que el mediador debe proporcionar el andamiaje necesario para que los estudiantes reconozcan, y no solamente reconozcan, sino que valoren la necesidad de intercambiar ideas, experiencias y presaberes a través del diálogo y la discusión. En cuanto a la metodología, se trata de una investigación explicativa. La muestra la conformaron estudiantes matriculados en el curso de Metodología de la Investigación, como ya les había indicado. Estos estudiantes, que se ofrece pues bajo la mediación virtual y correspondiente al primer periodo del 2014. Estos estudiantes fueron asignados aleatoriamente a dos grupos. A uno de estos grupos, que llamaremos Grupo 1, en este grupo participaron 31 estudiantes, pues de los 35 a quienes se les suministró el instrumento inicial, en la preprueba, pues solamente 31 respondieron, entonces ellos hicieron parte de ese primer grupo. Y a ese grupo se le hizo ese acompañamiento tutorial con notoria presencia social y cognitiva del mediador. Y otro grupo que llamaremos Grupo 2, con 29 estudiantes de los 30 que se invitaron a participar en el estudio, que tuvieron una limitada presencia del mediador en el aula virtual. El instrumento empleado para determinar la actitud hacia el trabajo colaborativo y que fue utilizado como preprueba y postprueba consistió en una escala diseñada por la investigadora, por la autora de este proyecto, en función de toda la teoría recopilada. Esta escala presenta 5 opciones de respuesta de acuerdo a la escala Likert, que va de 1 a 5, siendo 1 nunca y 5 siempre. Igualmente se diseñó un baremo para organizar la información de acuerdo a las respuestas que ofrecieran los estudiantes, siendo así que se organizaron en 3 rangos y quienes obtuvieran puntuaciones de 1 a 2.9 se ubicaban en actitud desfavorable frente al trabajo colaborativo, quienes se ubicaban en 3 a 3.9 actitud moderada y de 4 a 5 actitud favorable. Este instrumento fue validado por consenso de expertos metodológicos y disciplinares y fue sometido a prueba de confiabilidad mediante prueba piloto que se hizo con 94 estudiantes universitarios con características similares a los de la muestra, pero que no participaron en el estudio. Se obtuvo un coeficiente de 0.867 mediante el estadístico de alfa de Cronbach. Se determinó la validez del constructo mediante prueba de análisis factorial.
exploratorio, con inclusión de ítems con autovalores mayores a 1. Los resultados de esta prueba, en cuanto a la adecuación muestral y la prueba de esfericidad, indican que se cumplía con las condiciones necesarias para realizar el análisis factorial exploratorio, el cual arrojó una escala conformada por 91 ítems distribuidos en cuatro factores que explicaron el 66.374% de la varianza. ¿Cuáles fueron estos factores que se identificaron aquí en el análisis factorial? Valor y utilidad del trabajo colaborativo, autorregulación y planeación, disposición para trabajar en equipo y motivación y satisfacción. Ahora bien, para realizar el procesamiento y análisis de la información se empleó el software estadístico SPSS versión 17 y los resultados de la preprueba y postprueba se analizaron primero de la estadística descriptiva y luego con aplicación de pruebas no paramétricas como la U de Mann-Whitney y el test de Wilcoxon para constatar diferencias significativas entre la variable antes y después de la intervención y entre los grupos. Vayamos a los resultados. Los resultados de la preprueba en función de las 4 dimensiones que nos arrojó el análisis factorial. El estadístico descriptivo muestra que en ambos grupos los valores de la media más altos se obtuvo en autorregulación y planeación y los más bajos en ambos grupos, ubicándolos en el rango de actitud favorable. Y los más bajos se obtuvieron en motivación y satisfacción. Sin embargo, pudiéramos decir que pese a que no fueron resultados altos, pues la media no fue muy alta, pero siempre se ubica en una actitud, de acuerdo al rango pues, que se estableció, actitud aceptable o moderada hacia el trabajo colaborativo en estos factores que he señalado. Al realizar la prueba no paramétrica, esta nos indica que no existen diferencias significativas entre los grupos. Es decir, que al inicio del proceso se podría decir que los estudiantes muestran una actitud aceptable y casi que favorable hacia el trabajo colaborativo. Aquí pues presento algunos elementos del acompañamiento tutorial. Se podría decir que hubo una significativa presencia social mediante una comunicación empática, mensajes personalizados, hubo interacción, colaboración. El acompañamiento se hizo a lo largo de todo el proceso, es decir, no se esperó al final de la entrega de las actividades para hacer la realimentación, sino que en la marcha, a través de preguntas, de cuestionamientos, de opiniones, se hacía que los estudiantes reflexionaran sobre lo que iban avanzando y allí pudieran corregir en la marcha pues, los posibles errores que pudieran estar cometiendo o igualmente fortaleciendo ese trabajo en equipo, motivándolos, etcétera. Y así se generó todo un clima de confianza que permitió la expresión de sentimientos, emociones, temores, frustraciones, teniendo en cuenta que los estudiantes que estudian, pues los que conforman los grupos, ellos pertenecen a distintas regiones del país, muchos viven fuera del país y esto se constituye en una fortaleza o en un elemento para tener de qué conversar, de qué compartir experiencias de tipo cultural, etcétera. Incluso ellos planteaban allí sus frustraciones con respecto a otros cursos o al mismo curso, de pronto alguna dificultad que tuvieran. En todo caso, había lugar para todo ese tipo de expresiones, por ejemplo, en lo familiar y en lo personal, pues tuve la oportunidad de interactuar que con estudiantes, por ejemplo, un estudiante que tuvo problemas tuvo una situación de suicidio en su familia, un muchacho homosexual que cómo enfrentó su situación, su condición con su familia, etcétera. Es decir, son cosas que posiblemente yo no tendría nada que decir, solamente me limitaba posiblemente a escuchar, pero precisamente era lo que ellos buscaban, ser escuchados o ser leídos. Y eso se hacía a través de espacios distintos a los de la plataforma, entonces teléfono, celular, correos personales, por Skype. En lo referente a la presencia cognitiva, se trató en todo momento de promover la construcción colectiva de significados a través del discurso sostenido, o sea, en todo el curso hubo un discurso sostenido. Se ofreció asesoría, seguimiento, acompañamiento y realimentación oportuna, pertinente y permanente, tanto en lo individual pues como en lo grupal. Y en cuanto a los tiempos de respuestas, se trató de ser lo más breve posible, es decir, las respuestas que llegaban, las preguntas o cuestionamientos que llegaban al Skype o al correo personal, casi que de inmediato se le daba respuesta. Y lo que tenía que ver con los foros, pues en el tiempo de la experiencia, de la implementación de la estrategia, 4 veces al día mínimo hacía revisión de los foros para ir monitoreando y realimentando.
Para el caso del grupo 2, el acompañamiento se limitó a abrir los foros, colgar allí las actividades, indicarle dónde estaban las actividades, enviar mensajes masivos indicando los plazos de entrega, dónde estaban los materiales. No se ofrecían otros medios distintos para la comunicación a los que ofrece la plataforma, es decir, foro y mensajería interna en la plataforma. El ingreso a los foros entonces se hacía al principio cuando se daba la apertura y al final para calificar. La realimentación, si bien se hizo, esta se limitó, fue muy puntual, con poco discurso pues, argumentativo acerca de los resultados de la actividad que los estudiantes desarrollaban. Entonces, continuando con los resultados, una semana antes de finalizar el periodo académico se aplicó el post-test a ambos grupos, obteniéndose los siguientes resultados. Claro que antes me gustaría aclarar que en el grupo 1 recordemos que participaron 31 estudiantes en la preprueba y en el grupo 2 participaron 29. Para la posprueba, en el grupo 1 participaron 21 estudiantes, es decir, 10 menos que los que iniciaron, y en el grupo 2 lo hicieron 20 estudiantes, es decir, 9 menos. Bueno, luego de hacer esa claridad, entonces miremos. En el grupo 1, el factor autorregulación y planeación se mantuvo en el primer lugar. Lo podemos ver aquí. Se mantuvo en el primer lugar, seguido de la disposición para el trabajo en equipo. Con una media, fíjense que en el pretest este factor tuvo una media de 3.3 y aquí mejoró con un resultado de 3.8. En el caso del grupo 2, los valores de la media de los 4 factores descendieron, en especial los factores valor y utilidad del trabajo colaborativo. Entonces aquí está, valor y utilidad del trabajo colaborativo. Aquí está. Motivación y satisfacción. También descendieron los resultados de la media en los factores autorregulación y planeación, además de disposición para trabajar en equipo. En el pretest, estos dos factores obtuvieron valores de 4.36 y 4 respectivamente. Y aquí en el posttest se obtiene 3.1 y 3.6 respectivamente, es decir, hubo un descenso significativo. Al aplicar la prueba para muestras independientes, esta arrojó que efectivamente hubo diferencias significativas en los dos grupos. Al hacer la comparación entre los resultados de la preprueba y la posprueba en el grupo 1, es decir, en el que tuvo una significativa presencia social y cognitiva del mediador, utilizando para ello la prueba no paramétrica del test de Wilcoxon, que es para muestras relacionadas, se hallaron diferencias significativas en los resultados de los factores valor y utilidad del trabajo colaborativo, disposición para trabajar en equipo y motivación y satisfacción. Estos resultados hacen pensar que hubo una mejora significativa en la actitud de los estudiantes hacia el trabajo colaborativo. Pasemos inmediatamente a comparar la comparación de la preprueba y posprueba en el grupo 2. ¿Y qué encontramos allí? Que se hallaron diferencias significativas en los factores valor y utilidad del trabajo colaborativo, autorregulación y planeación y disposición para el trabajo en equipo. Pero contrario al grupo 1, los resultados del post-test dejan ver en este grupo desmejora o retroceso, si se le puede llamar, en la actitud de los estudiantes hacia el trabajo colaborativo, lo cual podría deberse a la ausencia social y cognitiva del mediador en el curso virtual. Finalmente, en esta diapositiva miramos la comparación de los resultados de la posprueba en ambos grupos y se encontraron diferencias significativas. Estos resultados dejan ver la importancia de la presencia social y cognitiva del mediador en el aula virtual. Algunos estudios, como el de Cristina Menéndez Vega de la Universidad de Oviedo en España, revelan que entre los aspectos que más valoran los estudiantes de un docente es su capacidad de motivar, su capacidad de apoyar a los estudiantes, de retroalimentar sus resultados en la evaluación y la capacidad de resolver las dudas que ellos puedan tener. Asimismo, estos resultados podrían indicar que la ausencia del mediador en el aula virtual es uno de los principales factores de desmotivación, de abandono del curso, bajos resultados académicos y posiblemente de deserción educativa, lo cual coincide con lo señalado por Aguinaga, Ávila
y Barragán en 2009. A modo de conclusión, se debe decir entonces que la función del mediador es uno de los aspectos críticos que influyen en la formación a distancia, especialmente en los ambientes virtuales de aprendizaje. La presencia social y cognitiva del mediador puede contribuir a mejorar la actitud de los estudiantes hacia el trabajo colaborativo, lo cual es fundamental, como ya lo hemos señalado, en la búsqueda de garantizar la pertenencia y la permanencia de los estudiantes en los procesos formativos. Por otra parte, los resultados obtenidos generan nuevas interrogantes que vale la pena abordar. Por ejemplo, la correlación entre estos resultados y el rendimiento académico de los estudiantes, que no se contempló para este estudio, o con el perfil del docente, o sea, comparar el perfil con el tipo de mediación o la forma como hace ese acompañamiento. Se sugiere asimismo repetir el ejercicio incluyendo otro grupo para contrastar los resultados de cada tipo de intervención del mediador, lo que permitirá no solo corroborar o contradecir estos resultados, sino obtener insumos para la toma de decisiones orientadas a mejorar los procesos formativos en ambientes virtuales y con ello contribuir a reducir la deserción. Aquí les comparto mis referencias bibliográficas tenidas en cuenta para esta presentación, para este estudio. Y muchas gracias por su atención. Agradezco mucho que me hayan atendido. Ok, muchas gracias. Vamos a ir a pasar a las preguntas si tú me dejas. Sí, señor, claro que sí. Ya ingreso. Por ahora tenemos una sola pregunta, eh, Zuli. Sí, La señor. presentación y material de esta charla, ¿desde dónde se puede bajar? Si existe algunos artículos y materiales recomendables, por favor, si puede indicarnos de dónde bajarlo. Bueno, como bien sabemos, todo lo que aquí se ha socializado está expuesto pues en la página del Congreso. Igualmente el paper, pues cuando se haga la publicación, allí también van a encontrar pues con mayor claridad, profundidad y amplitud lo que he presentado acá. E igualmente en las referencias que presento al final del documento, pues también allí hay unos artículos y unos links donde se trata este tema de la presencia social y cognitiva y sobre el trabajo colaborativo. Debo señalar que apenas, como les dije, este trabajo apenas se hizo el periodo pasado. Este año lo retomé, pero entonces haciendo algunas variaciones, pues con base en las recomendaciones que acabo de señalar. Pero sí, en el documento, cuando ya esté publicado, pues allí van a encontrar algunos artículos referidos a esto y algunos estudios que se han desarrollado. Bien, una pregunta. Francisco, ¿es necesario que en los cursos virtuales se incluya necesariamente actividades colaborativas? Si es así, ¿qué competencia desarrolla en el estudiante el trabajo colaborativo? Desde la concepción del modelo pedagógico de nuestra universidad de la UNAD, el trabajo colaborativo es fundamental, o sea, es un pilar de la formación. El aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo y aprendizaje significativo. Es decir, no se concibe el proceso formativo a distancia desde el e-learning sin la presencia o sin actividades de tipo colaborativas. En consecuencia, entonces, los estudiantes deberán desarrollar competencias, como ya lo había señalado antes, capacidad primero para autogestionar su aprendizaje, para autorregularse, para luego entonces compartir eso que ha construido de manera personal, compartirlo con su grupo, ponerlo a disposición para la discusión, el debate, el análisis, la confrontación, porque de allí, según los autores que hemos citado y algunos que no aparecen en esta presentación, pero que se han consultado y que aparecen en el paper más adelante, ellos señalan que es importante que los estudiantes confronten su saber construido de manera individual y personal y autónoma para así fortalecerlo, enriquecerlo y establecer consensos que le permitan avanzar en el aprendizaje. Entonces, en este sentido, pues sí es necesario incluir actividades colaborativas. Bien, la siguiente parte ya la has respondido, pero por ahí quieres ampliar. Indica sobre aprendizajes colaborativos, estoy haciendo un trabajo sobre la creación de estrategias para motivar a los estudiantes. Quisiera saber sus recomendaciones sobre esto. Bueno, sobre las estrategias, hay un variado cúmulo de estrategias para desarrollar aprendizaje colaborativo. Entre ellas le puedo mencionar muy rápidamente el estudio de casos, el trabajo por proyectos, el aprendizaje basado en problemas que pudieran funcionar
en la búsqueda de desarrollar este tipo de competencias en el estudiante y de promover aprendizaje colaborativo en el aula. Bien, una más. ¿Dónde puedo profundizar sobre la escala de actitud empleada para valorar la actitud hacia el TC? Pues si se refiere a la escala que he diseñado para este estudio, con mucho gusto se la puedo compartir, pues de alguna manera ya se hizo una primera aproximación a lo que es la validez de constructo, la confiabilidad, y es de Bogotá, pues pudiera ser adaptada si usted lo considera, pero con mucho gusto se la puedo compartir. Yo les voy a dejar mi correo y pues usted me escribe y yo se la remito. Y al contrario, pues me gustaría conocer sus apreciaciones al respecto. Ahí está. Bien, bien, Zuli. Te voy a agradecer desde el Congreso Mundial de E-Learning en su tercera edición. Palabras finales y muchas gracias por tu ponencia. No, gracias a ustedes. Para mí fue un privilegio, un placer, un honor participar en este congreso. La vez pasada pues no tuve la oportunidad de hacerlo porque me enteré muy tarde, pero quienes estamos en el mundo de formar a través de educación a distancia, de e-learning, creo que esta es una excelente experiencia para compartir conocimientos, compartir experiencias y saberes, para aprender. He aprendido mucho de las presentaciones que he tenido la oportunidad de escuchar y eso sin lugar a dudas enriquece el trabajo que se hace con los estudiantes. Entonces, en ese sentido, pues deseo agradecer a ustedes, los organizadores del evento, Claudio, Carmen, Gustavo, por esta oportunidad y dispuesta, pues allí está mi correo, cualquier inquietud adicional, pues con mucho gusto estoy dispuesta a atender. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, los invito a los participantes de la sala a hacerle un comentario. Estamos en la página del Congreso, estamos viendo si obtenemos colaboración de ustedes para poder migrar nuestra plataforma virtual de, de la ciudad del Congreso desde donde está ahora a la plataforma Second Life. Si están interesados en hacer un pequeño aporte para poder hacer la migración, están todos los datos en la página del Congreso. Los invito a salir de la sala para que se complete el proceso de grabación. Esta y todas las conferencias van a estar en nuestro canal de YouTube y los invito a las 17 a la próxima ponencia. Muchas gracias. Buenas tardes.